Bienvenidos sean todos nuevamente a nuestro canal. En esta ocasión estaremos tratando con todos ustedes la trigonometría. Estaremos dando inicio a la trigonometría. Estarás conociendo los fundamentos básicos necesarios para aprender trigonometría. Así que comenzamos. La trigonometría se encarga de estudiar la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo o en todo triángulo tendremos tres ángulos y tres lados. Aquí tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, donde en este triángulo el ángulo B sería el ángulo recto que mide 90 grados. Debemos recordar de que cuando tenemos un ángulo, en este caso el ángulo A, se simboliza por una letra mayúscula y el lado que le queda al frente se dice opuesto, sería el lado A. Si tenemos el ángulo B, el lado que le queda al frente o el lado opuesto se le llamaría B. Noten que es en letra minúscula. Y teniendo el ángulo C, el lado opuesto sería el lado C en minúscula. Los ángulos se representan por letras mayúsculas y los lados se representan por letras minúsculas. Entonces aquí tenemos los tres lados y aquí tenemos los tres ángulos. En un triángulo rectángulo, al lado que tiene mayor longitud se le llama hipotenusa. También se identifica porque es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. El que está frente al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Los otros dos lados se llaman catetos. En este caso sería cateto A y en este caso sería cateto C. Si tomamos como referencia este ángulo, el ángulo A, este es un aspecto de mucha importancia, lo cual le va a ayudar a aprender de manera más fácil y rápida lo que es la trigonometría. Si partimos del ángulo A, el ángulo que está, el lado que está frente a ese ángulo sería el cateto opuesto, en este caso, que está frente al ángulo A, sería un cateto opuesto, y el que le queda al lado sería el cateto adyacente. Opuesto y adyacente son dos conceptos que debe manejar, que debe aprender para que puedas tener éxito en el estudio de la trigonometría. Y este lado siempre va a ser la hipotenusa. Si tomamos como referencia el lado C, entonces el cateto opuesto sería el que le queda al frente y el cateto adyacente sería el que le queda al lado. El que le queda al frente es el opuesto y el que le queda al lado es el adyacente. Ahora cambiamos de ángulo. Ahorita teníamos el ángulo A, ahora tenemos el ángulo C. Volviendo nuevamente al ángulo A, para tomar la simbología, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces, tenemos aquí las funciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente. De este otro lado vamos a colocar la cosecante, la secante y la cotangente. Estas últimas tres son las llamadas recíprocas de las tres primeras. Del seno, la recíproca es la cosecante
del coseno la recíproca es la secante y de la tangente la recíproca es la cotangente. Ahora, ¿qué es el seno? El seno es la razón del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces lo escribimos así mismo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Así se define lo que es el seno. ¿Qué es el coseno? Es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es la tangente? Es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas son las tres principales funciones trigonométricas y ahora vamos a buscar las recíprocas. Noten que dijimos que la secante es la recíproca del seno, por lo tanto, si el seno lo definimos como cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante solamente tendríamos que invertir esos conceptos, hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante, que es la recíproca del coseno, si dijimos que el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante, invertimos esos conceptos y decimos hipotenusa sobre cateto adyacente. La cotangente, que es la recíproca de la tangente es opuesto sobre adyacente, entonces la cotangente será adyacente sobre cateto opuesto. Estos conceptos que hemos visto hasta este momento es necesario que usted los practique una y otra vez hasta que se lo pueda aprender de manera sencilla y de manera fácil, para que puedan practicar luego de hacer este procedimiento. Entonces busque las funciones trigonométricas del cateto C para que les sirva de práctica. Hasta aquí nuestra participación del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido, que sigan estudiando, para que puedan tener la base necesaria para aprender trigonometría. Nos vemos en un próximo video para continuar aprendiendo sobre trigonometría. Muchas gracias. Pasen buenas.